Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a un programa más, Mujer para la Gloria de Dios. Mi nombre es Grace González y le doy muchas gracias a Dios por permitirme una vez más, una tarde más, estar aquí compartiendo con ustedes la palabra de Dios. El tema de hoy es santidad a Dios. Pues estoy leyendo me traje varios versículos. Vamos a compartir mucha palabra. Esperamos en el Señor que nos alcance el tiempo, porque pues es un tema, a mí me encanta, me gusta muchísimo el tema de Dios, y para mí pues se me va muy rápido el tiempo. Cuando yo estoy compartiendo con alguien la palabra de Dios, se me va muy rápido el tiempo, y bueno, este programa pues no es la excepción. Vamos a comenzar. Quiero comenzar diciéndote que entre más santo tú seas, más sentirás el peso del pecado. Mientras otros se burlen de ti y te llamen religioso, Dios te está observando y está preparando tu corona, la salvación eterna. Gloria a Dios. Muchas veces cuando nosotros estábamos en el mundo antes de ser rescatados por el Señor, pues no sentíamos el peso del pecado, no sentíamos que estábamos pecando. Entonces cuando una persona está pecando deliberadamente, entonces pues muy difícil, ¿verdad?, que el Espíritu Santo de Dios se mueva sobre esa persona. Por eso es muy importante. Vamos a compartir varios versículos bíblicos, y pues este tema es santidad a Dios. Mujer, para mí es muy importante que el Señor llegue a ti a través de este programa. Para mí es muy importante como mujer que todas aprendamos juntas a caminar en obediencia, en santidad a Dios. Y para eso el Señor nos ha bendecido con este ministerio, con este programa Mujer para la Gloria de Dios. Y gracias a este ministerio radial Vida Nueva AP, que nos da también la oportunidad, que es una bendición para mí, es una bendición, y yo espero en el nombre de Jesús que también para ti, mujer. Espero que nos estén acompañando muchas de ustedes, y también igual les doy gracias a esas personas que se atreven a escribir un comentario de burla. Créeme que sí nos lastiman esos comentarios, porque somos seres humanos, somos personas que tenemos sentimientos, y sí nos duele, sí nos lastima esos comentarios burlescos, esas caritas de burla. Pero créeme que es a Dios al que estás ofendiendo. Y mira, estamos viviendo los últimos tiempos. Por eso el Señor, Él se mete por Facebook. Hay gente que no está de acuerdo y se respeta. Dicen que Dios no se mueve, que no necesita Facebook. Yo pienso muy diferente. El Señor es Dios. Estamos en los últimos tiempos y Él se mueve donde Él quiere. Cualquier medio, Él donde quiera, porque Él es Dios. Entonces para mí Facebook es una bendición. Yo he aprendido para qué voy a usar Facebook, es para hablar de la palabra de Dios. Entonces, igual a ti, persona que nos pone esas caritas de burla, Dios te bendiga, y te agradecemos aún que te des ese tiempecito de ponernos esas caritas. Nosotros en el nombre de Jesús le pedimos al Señor, le oramos al Señor que toque tu corazón y que también seas salvo, porque ese es el plan de Dios, que todos seamos salvos. Dice la palabra que ni aún el impío, el Señor también quiere que el impío sea salvo. Entonces, bueno, pues quiero decirte que la palabra santidad, fíjate, ¿qué significa ser santos? Ser santos es ser apartados para Dios. ¿Apartados de qué? Apartados de todo lo que tenga que ver con el mundo. De todo libertinaje, pecado, absolutamente todo eso que el mundo ofrece. Todo eso que vitamina a Satanás, porque realmente cuando nosotros estamos en el mundo, es a Satanás al que nosotros estamos glorificando.
Entonces la palabra es bien clara. Cuando nosotros estamos siendo obedientes a Satanás, pues cuando estamos en el mundo somos hijos de Satanás. Pero cuando nosotros somos rescatados, somos apartados, somos elegidos para Dios, nosotros pasamos a ser hijos de Dios, lo dice su palabra. Tal vez tú, mujer, digas, no, pues ella está mal, ella está loca. Sí, puede ser, porque cuando nosotros andamos en el mundo no entendemos, pero mira, de repente se nos vienen tantas cosas, se nos vienen muchas cosas, se nos vienen muchos problemas. Aún a los cristianos, nosotros no somos la excepción, ni nosotros no tenemos una vida color de rosa. Todos estamos expuestos, sobre todo cuando el enemigo sabe que tú quieres acercarte a Dios. Entonces, pues es cuando más se viene sobre nosotros. Yo te quiero hablar a ti, mujer. A ti, mujer, que ahorita estás viviendo una vida completamente separada de Dios. Mira, como hemos dicho, muchos predicadores, los pastores nos están hablando en nuestras iglesias, en la congregación, nos están hablando de que estamos en los últimos tiempos, de que es tiempo que le demos el lugar a Dios. Muchas veces vamos a la iglesia, pero realmente no estamos actuando en fe como debería de ser. Realmente no tenemos una fe genuina, tenemos una fe de la boca hacia afuera. Entonces ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que pues que nosotros llevemos una vida en santidad, en obediencia, en temor a Dios. No ese temor no ese es el miedo, no. Es ese temor, esa reverencia, ese respeto, esa honra a Dios. A eso se refiere cuando la palabra nos habla. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Nosotros tenemos que pedirle a Dios porque solamente la fortaleza solamente nos viene de su Espíritu Santo. Nosotros, si tratamos de hacer algo, nuestra fortaleza, nuestra fuerza, pues nunca vamos a poder hacer nada. Quiero compartir contigo, vamos a leer la palabra en Deuteronomio. Ese es un versículo que me gustó mucho a mí. Fíjate, en estos programas, gracias al Señor, es una bendición para mí compartir contigo estos programas, porque, sabes, hay versículos que ni siquiera yo los había leído, y yo me impacto, me sorprendo de tantos versículos. Entonces, por eso yo estoy aquí para compartirlos contigo. La palabra poderosa de Dios. Dice, porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para derrotar a tus enemigos de delante de ti. Por tanto, tu campamento debe ser santo y Él no debe ver nada indecente en medio de ti, no sea que se aparte de ti. Aquí cuando nos habla campamento se refiere a nuestro hogar, a nuestra casa. Entonces nosotros tenemos que pues cada día buscar santidad a Dios. Yo te invito a ti, mujer, para que todos los días escuches alabanzas cuando se vayan todos a dormir. Si tienes la posibilidad, deja alabanzas durante la noche. Leer la palabra juntos, unirnos como familia, leer la palabra, estar siempre buscando esa santidad a Dios. La santidad nos lleva a recibir las bendiciones de Dios. Yo quiero compartir el testimonio contigo. Como dije hace un momento, nosotros como cristianos no estamos exentos de pasar por pruebas y por tentaciones del enemigo. Nosotros muchas veces creemos que estamos haciendo las cosas bien para Dios, pero tenemos que tener, no nada más orar o pensar en nosotros. Señor, bendice mi ministerio, Señor, bendice mi matrimonio,
Señor, bendice a mis hijos. No basta nada más con eso. Nosotros tenemos que levantarnos, que pararnos en la brecha como guerreros, como verdaderas madres guerreras, esposas guerreras. No es fácil, créeme, no es nada fácil. Es difícil ser cristianas, pero es dificilísimo no serlo. Entonces yo quiero compartir algo para gloria de Dios y cómo hablarte a ti de cómo que nosotras mismas como madres, como esposas, cometemos el grave error de repente nos vamos enfriando, nos vamos haciendo tibias, porque estamos bien confiadas en que con decirle al Señor, Señor, cuida a mis hijos, Señor, cuida mi ministerio, cuida mi matrimonio, cuida mis finanzas, cuida nuestra salud, no basta con eso. Entonces, también tenemos que tener mucho cuidado, estar en oración por las personas que nos rodean. Cuando nuestros hijos se casan, que traen a su pareja, al esposo o a la esposa, nosotros tenemos que estar siempre en oración por todos. Antes en otros programas te he dicho que los espíritus inmundos se pegan a través de personas, a través de cosas y a través de lugares. Tal vez muchas personas no crean en eso, pero es así. Espíritus inmundos pueden llegar a nosotros a través de personas, a través de cosas y a través de lugares. Tenemos que, es uno de los puntos que nosotros tenemos que cuidar nuestra vida en santidad a Dios, es qué lugares frecuentamos, qué personas, con qué personas a qué personas nos acercamos, con quién nos juntamos. Nosotros tenemos que huir de las tentaciones cada día. Tenemos que resistir para llevar una vida en santidad. Tenemos que tener cuidado qué lugares frecuentamos, qué visitamos, qué música escuchamos. Tenemos que cuidar nuestros pensamientos. Tenemos que cuidar qué es lo que estamos mirando en televisión, en internet, por celular. Y como te dije, no nada más cuidarnos nosotros personalmente, es estar al pendiente qué es lo que están haciendo las personas que viven bajo tu techo. Es muy importante qué es lo que yo cuido, qué es lo que voy a meter a mi casa. Pero ¿y las otras personas? Yo no puedo estar cuidándoles, a ver, enséñame el celular que estás mirando. Pero también es bien importante nosotros pedirle al Señor que nos dé el don de discernimiento, que nosotros a través de ese discernimiento nosotros podamos entender si aquella persona viene de Dios o viene del enemigo para hacernos daño. Si aquello que te dijeron viene de Dios o no viene de Dios, tenemos que pedirle discernimiento a Dios. ¿Por qué te estoy hablando de eso? Estoy hablando de eso porque hace días yo pasé por prueba, fue algo muy fuerte para mí, muy difícil para mí. Y yo reconozco que me fui enfriando porque me confié. Y a pesar de que yo soy una persona temerosa de Dios, adoradora de Dios, yo vivo en Douglas por la escuela de mi hijo, pero también aquí en Agua Prieta. Entonces yo estaba muy enfocada allá donde yo estoy viviendo con mi hijo. Es una paz muy grande la que se siente. Pero cuando vengo para acá, yo puedo sentir que algo pasa. Entonces de repente se vienen tantos problemas, se nos vienen problemas, porque no nada más estoy hablando de mi caso, de mi situación. Tal vez tú, mujer, te identifiques con lo que yo estoy hablando. De repente estabas llevando una vida muy tranquila, en paz,
pero de repente se te vienen muchos problemas, se te vienen muchos pleitos, muchas discusiones con los hijos, con el esposo también. Bendito Dios, no es mi caso, pero también con el esposo se vienen problemas. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta estamos abriendo puertas al enemigo y lo estamos instalando en nuestra casa. Y ese no pierde tiempo en quitarnos fortaleza para leer la Biblia, para ayunar, para poner en práctica lo que hemos aprendido de la Biblia. Ese no pierde tiempo, todo lo está observando, a ver qué es lo que nosotros estamos haciendo. Y de repente abrimos puertas y se instala en nuestro hogar. Y de repente empezamos a verlo todo tan difícil. Es una tristeza, es mucho dolor, es mucha lágrima. Y mira, tristemente, claro que ese no va a perder tiempo y va a venir a levantar contra ti, va a venir a levantar a esas personas que tú amas. Porque así nos pasa y porque ese es el plan de Satanás. Ese es el plan, destruir, traer conflictos, traer problemas, traer divisiones en la familia, dentro del hogar. Una vez que se instala dentro de nuestros hogares, se nos van a venir todas esas cosas. Pero yo te tengo una noticia. Mira, eso no es para siempre. El día malo que el enemigo nos trae no es para siempre. Te voy a hablar por mí. Yo creo en Dios. Y yo creo que Él cumple sus promesas. Yo creo que Dios es de amén y de sí. Él cumple sus promesas. Y créeme, que aunque tú te sientas deprimida, que te sientas triste, que no sabes qué hacer, porque se te han venido problemas, diferentes problemas con la familia, con los hijos, finanzas, de salud, pero créeme que el enemigo no va a permitir que tu ánimo toque el piso, no lo va a permitir. Y mucho cuidado cuando pasan días y días y días y tú con la misma tristeza, con la misma depresión. No es así, no debe de ser así. Si tú ahorita estás triste porque no sabes qué hacer, mira, invoca el nombre de Dios. Ponte a orar, habla con el Señor, créeme que el Señor escucha. No importa quién el enemigo levante, si levanta a uno de tus hijos, a tu esposo, a tu hermana, a tu vecino, no importa a quién. Recuerda que la palabra nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra lo que está detrás de esas personas que amamos, contra eso que está detrás de las gentes que amamos, es con la que nosotros debemos de guerrear, debemos de pelear la buena batalla. Entonces, hay que buscar a Dios, no hay que perder, no es tiempo, mamá, esposa, mujer, no es tiempo de ponernos a llorar. Sí, está bien, mira, el Señor por algo nos puso las lágrimas. Sabes que cuando nosotros lloramos, es como que se limpia todo el interior, sana nuestra alma. Por algo el Señor nos puso las lágrimas. Sí, es importante llorar, pero el Señor quiere que lloremos de gozo, quiere que lloremos de alegría, de felicidad. El Señor quiere que nosotros recibamos sus bendiciones. Sí, mira, vivimos en este mundo tan difícil, tan complejo. Vivimos en este mundo. Y muchos, aunque muchos se ríen y lo dicen sarcásticamente, que cosas peores dice la Biblia que van a suceder. Sí, es verdad. Es verdad. Aunque muchos lo digan burlescamente, pero es verdad. La Biblia nos dice que muchas cosas se nos vienen. Hay mucha profecía sobre nuestras naciones. Es por lo mismo, es por el pecado, es por la falta de perdón y es por la idolatría. Hay muchos errores y pecados que nosotros estamos cometiendo, pero no sé si esté mal, pero para mí lo peor
que está provocando el enojo de Dios sobre las naciones. Es el pecado, la falta de perdón y la idolatría. Idolatría, mucha gente piensa que idolatría es a los santos, a otros dioses. No. Idolatría no nada más es a otros dioses, a santos. Idolatría también es a nuestros hijos. O sea, cuando hay padres tan enamorados, tan apasionados por los hijos. Idolatría también es al dinero, al trabajo, a las amistades. Hay muchas cosas por las que el mundo está cayendo en idolatría. Entonces yo siento que es uno de los motivos por los que el Señor está enojado, está airado, está molesto. Quiero compartir más palabra del Señor. Mira, nosotros tenemos que resistir a Satanás. Resistir hasta el final. Vamos a compartir la palabra, que la podemos leer en Santiago, en el capítulo 4 y el versículo 7. Mira, dice: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Nosotros tenemos que resistir. Tenemos que pedirle fortaleza a Dios. No intentes hacer nada por ti misma, mujer, porque nada vamos a lograr. Es pedir, es invocar el nombre de Dios en todo momento, en todo momento. Invoca el nombre de Dios. Pídele perdón. Y mira, dice su palabra que Él nos va a escuchar. Él nos va a escuchar cuando nosotros clamamos a Él desde aquí, desde la tierra. Él nos va a escuchar. Él nos va a perdonar y Él va a sanar nuestra tierra. Lo podemos leer esa palabra en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Mujer, al Señor le basta con que una persona, un solo miembro de la familia se pare en la brecha. A mí me gustaría mucho que fueras tu mujer. El Señor está levantando muchas mujeres en los hogares. A mí me gustaría, mujer, que tú te pararas en la brecha, que tú fueras esa mujer que le dijeras: heme aquí, Señor, envíame a mí. Levántame a mí, Señor. Levántame a mí como tu atalaya. Levántame a mí. Vísteme con tu armadura, Señor. Yo quiero ir a esa guerra confiada de que tú vas al frente de mí como un poderoso gigante, como ese Dios todopoderoso, para que nada es difícil, para que nada es imposible. Dile al Señor, háblale. Señor, yo sé que a ti te basta con que un miembro de la familia se levante. Envíame a mí, levántame a mí. Dile, háblale, Señor. Y párate en la brecha por tus hijos, por tu esposo, por tus finanzas, por la salud de todos ustedes, por tu ministerio. Sabes, mi pastor nos habló anoche en la congregación, nos habló sobre los dones. Oró por nosotros, nos pidió que si queríamos dones. Claro que sí, claro que sí. Yo siempre le he pedido al Señor el don de sanidad, el don de sabiduría y el don de profecía. Y yo se lo digo, Señor, yo lo anhelo, dame esos dones. También es bien importante para mí, y espero que también sea para ti, mujer, el don de discernimiento. El don de discernimiento, como dije al principio, es cuando nosotros podemos discernir qué espíritu es aquel, si es espíritu de Dios, si es espíritu del enemigo, si algo es de Dios o si aquello es del enemigo. Ese es el discernimiento de espíritus. Entonces, pídeselo al Señor,
Pídele dones. Tal vez tú seas cristiana, pero no sabes hablar con el Señor y decirle: Señor, dame dones, yo los anhelo, Señor, para que tú me uses aquí en la tierra, tú me uses como tus manos, tú me uses como tus ojos, como tu boca, como tus pies. Envíame a mí, habla a través de mí, háblale al Señor. Tenemos un Dios que escucha nuestras oraciones, que conoce nuestras necesidades antes de que nosotros le pidamos aquello. Como te dije, mujer, al Señor le basta con que un miembro de la familia se pare en la brecha por todos los demás. Pero mira, cuando se paran padre y madre en el hogar, ¡wow! Gloria a Dios, bendito. Invita a tu esposo. Si eres una guerrera casada, invita también a tu guerrero. Y levántense, párense en la brecha, los dos. Invoquen el nombre de Dios, invoquen al Señor todos los días. Doblen rodillas, oren, lean la palabra. No permitan que el enemigo se instale en sus hogares y que se levante contra todos ustedes, trayendo frialdad, trayendo tibieza. No lo permitan, no debemos de permitirlo. Mira, es muy doloroso, cuando el enemigo levanta a un ser amado, es muy doloroso, pero no importa que levante, no importa. Cuando nosotros somos guerreras y somos mujeres de fe, no importa, tenemos que seguir clamando y orando por aquellas personas que amamos. Yo creo, mujer, de que tú como madre, tú amas a tus hijos. Yo también los amo. Amas a tu esposo, yo también lo amo. Así es que tenemos que levantarnos como guerreras y pararnos en la brecha y creerle que el Señor lo va a hacer. Declararlo y profetizarlo en el nombre de Jesús. Hecho, porque sí te lo prometió el Señor y Él lo va a hacer. Yo quiero compartir contigo unos puntos como recomendación para vivir en santidad. Mira, es muy importante el estudio de la palabra de Dios. Es muy importante leer la Biblia, pero no nada más como dice la palabra, no nada más leer la Biblia. Mira, vamos a compartir lo que dice la palabra en Santiago, en el capítulo 1, versículo 22. Dice: pero sean hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Es importante, mujer, que todo aquello que nosotros leemos aquí en la Biblia, nosotros lo pongamos por obra, lo pongamos en práctica. No te conformes nada más con leerla. Tienes que ponerla en práctica. Tenemos que llevar una vida, tenemos que vivir lo que predicamos. No está bien, yo no estoy de acuerdo en que muchos predicadores, pastores, evangelistas estén predicando la palabra de Dios, pero su vida personal es muy diferente a lo que están predicando. Eso no debe de ser. Tenemos que tener mucho cuidado. Pedirle al Señor que sea Él el que nos guíe. Pedirle al Señor que sea el Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad, como lo dice su palabra. En Juan, en el capítulo 16, versículo 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y nos hará saber las cosas que habrán de venir. Fíjate, es el Espíritu Santo el que viene y levanta nuestro ánimo, porque Él no va a permitir que el enemigo venga y nos destruya, porque eso es lo que Él quiere. Cuando nosotros le hemos abierto puertas al enemigo y se instala en nuestro hogar,
inmediatamente el Espíritu Santo te va a hacer sentir, te va a hacer ver, te va a hacer sentir en tu espíritu que algo está pasando mal. A mí me pasó hace días. A mí me pasó hace días. Bendito el Señor y gloria a su nombre y gracias a mi Señor Jesús, que soy una persona muy bendecida. Tengo unos pastores que yo le doy gracias a mi Dios por la vida de ellos, de mis pastores Julio y Sandra, que son unos pastores que aman a su congregación, que aman a todo su prójimo, que aman a la creación de Dios. Y ellos son unos pastores que están al pendiente de las ovejas del rebaño de Dios. Cuando nosotros como congregación estamos pasando por un problema, cuando aquellos son buenos pastores, son pastores obedientes al gran pastor, el Señor Jesús, esos pastores no pueden decirte a ti que no pueden ir a tu casa a apoyarte espiritualmente, que no pueden ir a tu casa a orar. Porque hay pastores así, que algún miembro de la congregación está pasando por algún problema y le piden ayuda al pastor. Pastor, ¿puede ir a mi casa a orar? Y les dicen que no. Y no estoy inventando, y el Señor lo sabe. Yo conozco personas, hermanos en Cristo, que me lo han dicho. Y sabes, para mí es muy doloroso eso, porque no debe de ser. Pero bueno, cada quien, y algún día daremos cuentas al gran pastor, al Dios de los cielos. Algún día vamos a dar cuenta. Pero como dije, yo me siento muy bendecida porque yo siempre he contado con el apoyo de mis pastores, Julio y Sandra. Les agradezco muchísimo y gracias al apoyo que ellos nos han dado, tanto a mis hijos, a mi esposo, como a mí, como familia que somos, hemos visto la mano de Dios, hemos visto las bendiciones de Dios, hemos visto los cambios. A mí no me interesa a quien el enemigo levante contra mí. A mí no me interesa. A mí lo único que me interesa es que cuando estamos sellados por el Espíritu Santo, no hay afán, no hay preocupación, no hay tormenta, no hay situación que no tenga solución. Porque yo tengo un Dios que siempre está al pendiente de mí, y yo le creo a Él, y no me interesa todo lo que el enemigo venga y me ponga. No me interesa, porque yo soy una persona de fe. Yo le creo a mi Dios. Y este programa, yo estoy aquí frente a ti, ante esta cámara y ante este micrófono, para decirte que si el Señor lo está haciendo, lo ha hecho y lo va a hacer por mí, igual lo va a hacer por ti también. Igual lo va a hacer por ti también, mujer. Mira, tal vez ahorita estás desesperada, tengas muchos problemas, de todo problema, porque el enemigo no lo duda ni lo piensa, que porque se trata de este problema, no. Él te va a traer diferentes problemas. Si tienes 5 hijos, te va a traer un problema diferente, tratándose de los hijos. Pero no nada más te va a querer traer ese problema. Te va a traer problemas financieros, te va a traer problemas con algún vecino, con algún familiar. Te va a traer diferentes problemas. A mí me pasó en el pasado. Yo sentía que apenas me iba tratando de salir de una cuando me volví a jalar. Pero mira, cuando nosotros empezamos a darle lugar a Dios, cuando nosotros empezamos a llevar una vida en santidad, una vida apartados para Dios, créeme, no importa cualquier problema que el enemigo venga y te levante, no importa que el enemigo venga y te ponga todo diferente aquí enfrente de ti, no importa, tú créele al Señor, y Él lo va a cambiar todo. Vas a empezar a ver como la mano poderosa del Señor, como el Señor viene y lo cambia todo. Yo le digo al Señor, Señor, úsame, pon palabras en mí que le lleguen a las mujeres, porque ese es el plan de Dios, y yo estoy aquí para como servidora, como sierva de mi Dios, para decirte, mujer, que no importa. Mira, seguramente no va a faltar quien se burle, quien ponga esas caritas
Igual, mujer, te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por esas caritas de burla, gracias por esas palabras de burla. Te recuerdo que estamos viviendo los últimos tiempos y que la palabra, la profecía de Dios es bien clara. Es bien clara, mujer. No seas parte, no seas ese granito de arena como parte de la ira de Dios. Tal vez pastores o hermanos en Cristo que me escuchen lo que voy a decir no estén de acuerdo, pero todas esas personas que se burlan cuando nosotros estamos predicando la palabra de Dios, todas esas mujeres, esos varones que se burlan de nosotros por predicar la palabra de Dios, han puesto su granito de arena para ver la ira de Dios sobre todas las naciones. Todo lo que estamos viendo, lo que vamos a ver, porque lo que está pasando ahorita no es nada, créeme que no es nada. Mira, tal vez tú ahorita te estés burlando de mí, pongas alguna carita en el nombre de Jesús. Yo espero que no, Señor. Toca corazones, Padre, toca corazones y detén todo plan del enemigo. Trae la libertad a toda esa persona que está oprimida, engañada, Señor, que tiene esa venda, Padre, en los ojos y que tiene tapados sus oídos, en el nombre poderoso de Jesús. Trae libertad, Padre. Trae libertad sobre esas personas, Señor, porque son los tiempos del mover del Espíritu Santo, Señor, trayendo libertad, Padre. Ten misericordia, Padre, ten misericordia por todas las naciones, Padre. Ten misericordia por Venezuela, ten misericordia por México, por Puerto Rico, por Perú, por Colombia, Señor. Ten misericordia, Padre amado, por todas esas naciones, Señor. Como Abraham, Señor, yo me paro en la brecha, Padre, así como Abraham se paró en la brecha, suplicándote, Padre, por los justos de Sodoma y Gomorra, Señor. Yo igual te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Ten misericordia, Abba, Padre, y trae libertad a todas esas personas oprimidas por el enemigo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, rompe cadenas y pudre yugos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre precioso, bendito y santo eres, Señor. Bueno, vamos a seguir con recomendaciones para vivir en santidad. Compartimos de Santiago capítulo 1 versículo 22. Pero sean hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Otro punto es ayunar para fortalecer el espíritu y debilitar la carne. Tenemos que ayunar. Tenemos que ayunar cuando el pastor, a veces que los pastores ponen en ayuno a la iglesia. Si tú te congregas, haz ayuno. Yo te invito, mujer. Mira, si no estás impuesta a ayunar, lo puedes hacer hasta las 12 de mediodía, pura agua. Te va a servir para que tenga esa mejor comunicación, esa mejor comunión con Dios. También te va a ayudar a fortalecer el espíritu y debilitar la carne. Vamos a leer la palabra en el libro de Joel, en el capítulo 2, versículo 12. Dice: por eso pues ahora, dice Jehová, conviértanse a mí con todo su corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Tenemos que convertirnos a Dios, que buscar al Señor en ayuno. Este versículo lo amo. El verdadero ayuno lo puedes encontrar en Isaías 58. Ahorita vamos a leer el versículo 6. Dice: el ayuno que yo he escogido, dice el Señor, ¿no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? Ese es el verdadero ayuno que el Señor quiere que todos hagamos. Lo puedes leer en Isaías 58. Ahorita nada más compartí el versículo 6 y te lo voy a volver a leer. El ayuno que yo he escogido, ¿no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura?
Nosotros fuimos llamados para interceder, para pararnos en la brecha, orar por todas esas personas que están oprimidas, por todas esas personas que están atadas, encarceladas por el enemigo. No encarcelada literalmente, que estés tras las rejas, que estés en la cárcel. Puedes andar caminando con libertad en la calle, pero estás encarcelada en la cárcel del enemigo. ¿Por qué? Porque no estás siendo obediente a Dios, no estás llevando una vida en santidad, en obediencia, en temor a Dios. Estás llevando una vida más bien en obediencia al enemigo, a Satanás, porque ese es el que te tiene oprimido. Mujer, es ese el que te tiene a ti deprimida, tirada ahí en tu casa llorando, que porque tu esposo se fue de la casa, que te dijo que ya no te amaba. Mentira de Satanás. Si tú tienes un acta de matrimonio, mira bien esa acta de matrimonio, mira muy bien ese papel, que tal vez en este momento a ese esposo tuyo es un papel cualquiera, pero léelo tú, mujer, porque para ti sí debe de valer ese papel, porque es un acta que una carta que tú le entregaste a Dios cuando te casaste. Mira bien esa acta, ahí dice el nombre de tu esposo y el tuyo. Si él se fue con otra mujer, ahí en esa acta no está escrito el nombre de tu esposo y otra mujer, está tu nombre. Entonces, párate en la brecha, clama a Dios. El Señor va a restaurar tu matrimonio, pero tú tienes que empezar a llevar una vida en santidad. ¿Sabes? Me da mucha tristeza, pero yo conozco mujeres que se han acercado a mí y me han dicho: Grace, ora por mí. Mi esposo se fue de la casa, está con otra mujer. Y yo he creído, pero resulta que ellas no están haciendo el trabajo que deben de hacer. Entonces sirve de algo mis oraciones, sirve de algo que yo crea que Dios puede restaurar ese matrimonio y que puede regresar ese hogar a ese esposo pródigo. No sirve de nada. De nada serviría que yo le pidiera oración a mis pastores si yo no estoy haciendo el trabajo que yo debo de hacer. Tenemos que, tanto mis pastores como yo, tenemos que estar alineados a Dios. Pero tenemos que tener la misma fe para con nuestras oraciones, nuestra petición de oración, llegue hasta el tercer cielo. Pero es que eso no puede ser posible, que tú estés pidiendo oración a otras personas y que tú no estás haciendo el trabajo que tú debes de hacer. Como esposa se supone que estás desesperada, que ya no hayas que hacer, no sabes qué hacer porque tu esposo se fue. Dobla rodillas, empieza a vivir una vida en santidad. Cuida lo que hagas en Facebook, cuida todo, lleva tu vida en santidad, en obediencia, en temor a Dios, y empieza a leer la palabra. Pon en práctica lo que leas, lo que aprendas. Antes de empezar a leer la palabra, pídele dirección al Espíritu Santo, pídele revelación, pídele que te muestre la verdad. No lea la Biblia nada más por leerla, porque nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra, no nada más oidores, como leímos ahorita en la palabra. Bueno, otro de los puntitos, el tiempo se me está terminando. Otro de los puntitos que quiero compartir contigo para llevar una vida en santidad es conocer el poder de la oración. Orar es hablar con Dios e ir ante su presencia, pero también al orar nosotros podemos comenzar a escuchar la voz audiblemente de Dios. A través de la oración empezamos a tener esa comunión, esa comunicación con Dios. Entonces Él escucha nuestra oración, Él escucha nuestras peticiones, pero también nosotros podemos escucharlo a Él. Vamos a leer la palabra sobre oración. La leemos en Mateo capítulo 18 versículo 20. Dice: porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Fíjate la importancia de orar donde haya varias personas. La importancia de orar. Imagínate la oración de acuerdo. La oración del justo tiene poder, pero cuando esos justos se juntan más de dos, imagínate, es poderosa esa oración. Cuando todos los justos se reúnen para orar, esas oraciones, esas peticiones llegan hasta el trono de la gracia, llegan hasta allá, hasta el tercer cielo, hasta el trono celestial.
porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mira lo que dice el Salmo, capítulo 18, en el versículo 6. En mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios, y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Es hermoso ay, precioso salmo, es hermoso. En mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios, y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Qué precioso es el Señor. Él siempre tiene su oído. Él es ese Dios todopoderoso, ese león de Judá, que parado allá en el monte, en el monte alto, desde allá vigila a su pueblo, está cuidando a su pueblo. El león de Judá es ese precioso Dios, nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros invocamos su nombre, cuando clamamos a Él, Él nos escucha desde su templo y nuestro clamor llega a sus oídos. En Marcos, en el capítulo 11, versículo 24, dice: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, y lo obtendrán, lo recibirán. Fíjate, Marcos capítulo 11, versículo 24. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, y lo recibirán. Precioso Dios, gracias, Señor hermoso. En primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 14, dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Tenemos que tener cuidado qué es lo que le estamos pidiendo al Señor. Yo quisiera pedirle: Señor, me puedo ganar la lotería. Y como dice aquí en su palabra, vamos a obtener lo que pedimos. Pero también nos está diciendo que pidamos conforme a su voluntad. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos va a escuchar. Entonces tenemos que ser, tenemos que ser bien claros cuando lo estamos pidiendo. Pues yo normalmente siempre le pido: Señor, que seamos una familia, que busquemos primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, buscar primeramente a Dios, hacer tesoros en el cielo. A mí no me interesa hacer tesoros, tener tesoros aquí en la tierra. ¿Para qué? Si el día que yo duerma para siempre, todo se va a quedar aquí en la tierra. Mis hijos puede que caigan en discusiones, en pleitos, en divisiones por las cosas materiales. Entonces nosotros aquí en la tierra no nos debemos de afanar por las cosas materiales. Nosotros tenemos que ocuparnos y preocuparnos por hacer tesoros allá en el cielo. Bueno, vamos a seguir. Otro de los puntos es renunciar al pecado y crecer en Cristo. El pecado es el microbio del alma, el culpable de muchas enfermedades. El don de perdonar y pedir perdón. O sea, si nosotros renunciamos al pecado y practicamos el perdón, son dos actos que nos acercan a Dios y nos llevan a vivir una vida en santidad. El don de perdonar, de pedir perdón y de renunciar al pecado. La falta de perdón nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. La idolatría nos separa de Dios. ¿Crees que el Espíritu Santo de Dios se movería en una persona que peca deliberadamente o que no perdona ni pide perdón porque su corazón está lleno de odio, resentimiento y venganza? ¿Tú crees que el Espíritu Santo de Dios se movería en una persona con malos pensamientos, en una persona que no perdona, en una persona que su afán es estar haciendo daño a los demás? Perdón. El Espíritu Santo no se mueve, ahí no se mueve. El Espíritu Santo de Dios no se mueve donde hay inmundicia. El Señor es santo 3 veces y por eso el Señor quiere que también nosotros seamos santos. Bueno, entonces estamos hablando de renunciar al pecado, de pedirle perdón al Señor, de pedir perdón a aquellas personas que hemos ofendido, aunque nos hayan ofendido.
tenemos que reconocer si también nosotros ofendimos, pedirle perdón al Señor, ser libre de pecado, ser libre de la falta de perdón. Vamos a leer en Proverbios, en el capítulo 17, versículo 9, dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor, el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Qué importante, fíjate, el que perdona la ofensa cultiva el amor, el que insiste en la ofensa divide a los amigos. En Efesios, en el capítulo 4, versículo 32, dice: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdónense unos a otros, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Imagínate, nosotros queremos que el Señor todo nos perdone, ¿verdad? El Señor es tan bueno. Dice su palabra que sus misericordias son diarias para nosotros. El Señor prepara misericordias. Cada día son nuevas sus misericordias para nosotros, porque el Señor es Dios que todo lo sabe. Sabe que como seres humanos cometemos errores, cometemos pecados. Y el Señor está pendiente de nosotros con sus misericordias. Entonces, nosotros tenemos que estar bien al pendiente de no darle lugar al diablo, porque no es lo mismo ser probados por Dios que ser tentados por Satanás. No es lo mismo ser probados por Dios que ser tentados por Satanás. ¿Sabes? Hay gente que dice que nosotros no somos probados por Dios. Pero, a ver, yo quiero compartir un versículo contigo. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El Señor nos prueba, el Señor nos prueba, el Señor permite, el Señor nos mete en esos desiertos porque quiere probarnos. Mira, aquí menciona 40 años que trajo a los israelitas en el desierto. No era el plan de Él, pero fueron desobedientes, fueron idólatras. Igual nosotros puede ser un día, pero nosotros podemos sentir como que fueron 40 años que estuvimos metidos en ese desierto, porque durante ese día fue mucho dolor, fue mucha tristeza, fue depresión, fue muchas lágrimas. Y nosotros podemos sentir que fueron como 40 días, por eso así lo dice aquí en su palabra, pero el Señor nos prueba. También he escuchado que dicen que a Dios le debemos de dar gracias por las cosas buenas, pero no por las malas. Mira, es verdad, nosotros tenemos un Dios que es nuestro Padre, y nosotros como padres terrenales no le deseamos un mal a nuestros hijos, no queremos un mal para nuestros hijos. Entonces, imagínate, si nosotros como padres terrenales queremos lo mejor para nuestros hijos, imagínate pues que no quiere el Padre terrenal para nosotros. Pero en mi caso yo le agradezco al Señor también por todo lo malo que me sucedió, por muchas lágrimas y por mucho dolor, porque gracias a todo eso es que el Señor me convirtió en otra persona. Y pues bueno, ya estamos llegando al final, y aquí nuestra directora ya nos dio la señita de que ya, esa señal de que ya se terminó el tiempo. Sigue otro ministerio y pues ya vienen los hermanos, aquí está al frente de ustedes estas cámaras, este micrófono. Nada más me quiero despedir de ustedes leyéndoles el libro, en el libro de Miqueas, en el capítulo 7, versículo 18, dice: ¿qué Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Dios es muy bueno con nosotros, muy bueno con nosotros a pesar de nuestras rebeliones. Y te invito una vez más, mujer,
a que lleves una vida en santidad, a que comiences a buscar de Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Es una bendición estar aquí con ustedes cada sábado. Bueno, cuando no estoy aquí con ustedes es porque pues algo surgió por ahí, pero me siento muy bendecida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Dios me las bendiga. Y yo le pido, yo le oro al Señor que traiga un quebrantamiento en tu corazón. Dobla rodillas para que tú puedas sentir la presencia del Señor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Dios me las bendiga y a echarle ganas porque el Señor escucha nuestras oraciones. Dios las bendiga.